Señor Carlos Eduardo López, a quien llaman o se hace llamar, ya lo veremos, Caliche. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño. A Ese usted y a Caliche, toda la audiencia. ese Caliche, ¿de dónde salió? Me bautizó así la Corte Suprema el día que me hizo la primera indagatoria ahí en el Palacio de Justicia, aquí en Neiva. ¿La Corte Suprema lo bautizó a usted como Caliche? Yo, como me dijo la señora que me entrevistó, la magistrada, que ¿a usted cómo le dicen? Caliche. Y yo, no. Pero aquí, pues, Caliche será, entonces Caliche. ¿Qué es eso, por Dios? Los jueces le Doctor están Fernando, quería A ver. comentarle sobre el doctor Prada, que están en estos momentos hablando de que el señor Prada me utilizó o me buscó. No, en ningún momento, señor Londoño. Ese señor es un señor totalmente ajeno. O sea, en cuestión de que yo no lo estaba buscando en ese momento, doctor Londoño. Es que es increíble cómo uno da una declaración ante la Corte y ante la Fiscalía y no, ¿quién más sino yo que puedo testificar si me buscó o no me buscó el señor Prada? No sé ahí qué estará pasando con eso. Ese señor Prada a mí nunca me ha buscado, fui yo ni tampoco yo lo estaba buscando al señor Hugo Tobar Marroquín. ¿Quién Pero en ese falleció? momento, y ¿Quién entonces sí, el doctor lamentablemente falleció, porque él sí en su momento, nosotros tuvimos un acercamiento en el 2011 y fuimos con él a Florencia, doctor Londoño, precisamente a buscar una especie del señor Monsalve. Por eso estoy haciendo todo lo posible por buscar esa solicitud del expediente del señor Monsalve de parte del señor Hugo Tobar Marroquín. Son cosas verdaderas que tienen sus pruebas. Bueno, y cuénteme usted por qué es testigo en este caso y de qué es testigo. Carlos Eduardo Dicen, López, bautizado por la Corte Caliche, hágame el favor. pues doctor Fernando, en este caso, pues dicen que el doctor Prada me buscó, que buscó, me utilizó. El doctor Fernando, yo le quiero hacer una aclaración a todo Colombia, es que el doctor Prada en ningún momento ni me ha dado un peso, ni me ha dado siquiera 50 centavos ni nada de decirme. Ahorita, o sea, la Corte asegurando de que estuvo buscándome en este orden de ideas. Uno tiene que mirar si se trata de consignaciones de plata. Hablemos de la señora de Yanira Gómez, asignó 1.200.000 después del hecho del 2000, de febrero 20 del 2018. En marzo 3 del 2018 me consigna a mí 1.200.000, doctor Fernando. Entonces uno dice, bueno, aquí la justicia, ¿por qué deja ir a una señora al exterior asilada y no aclara primero las cosas de consignaciones de dinero a mi nombre? Entonces son cosas como esa. Uno se aterra de ver que la justicia aquí está a favor de una parte y yo como testigo del señor Prada puedo, y les juro bajo una Biblia, de que no me ha buscado ni me ha dado un dinero, ni me ha manipulado, como dicen. Ahora el señor Prada me dice que es un entramado criminal de parte mía. Hombre, señor Prada, no diga eso tampoco de mí, que yo en ningún momento tenía un plan macabro, ni busqué al señor Ernesto Macías, ni busqué a la senadora Paloma Valencia, no he llamado a nadie, solamente ese día busqué al señor Hugo Marroquín, fuimos con el doctor Rodrigo, porque el señor Ernesto Macías se dice que es que nosotros estamos también buscándolo a él. En ningún momento. Ese señor, fuimos a la sede del doctor Hugo Tobar Marroquín. Después, como no estaba el señor Mauricio Marroquín, dice, no, yo tengo otro personaje que de pronto puede colaborarles con una entrevista con el doctor Uribe sobre lo que usted estaba diciendo. Entonces, ¿qué quería yo? Hablar con el señor Uribe, o sea, por medio de alguien, para exponerle que tenía un señor que se llamaba Monsalve, que quería retractarse en ese momento. Entonces, uno dice, bueno, en esto que yo estoy tratando de colaborarle por iniciativa propia, no sabía de que había otro plan por otro lado de ese señor Pardo Hatt, ni nada. Eso se está totalmente desconociéndose esa teoría, o lo que estaba pasando. Es el señor Monsalve, que en estos momentos uno se pone a pensar, las cosas que están encontrando en la celda del señor Monsalve, desde la primera hora se lo dije a la Corte Suprema, es una vagamundería lo que tienen ahí.
y alcahueteado por el IMPEC. Es que aquí hay que buscar responsables de la vagamundería del señor Monsalve, es el IMPEC. Si un preso da hasta donde el IMPEC le alcahuetee, es que busquemos responsables de los delitos, doctor Fernando. Bueno, yo en estos momentos... Sí, ¿Sí, señor? sí. No, diga, es que quiero saber o queremos saber, los oyentes de la Hora de la Verdad, usted qué conexión tiene con este proceso de Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted conoció a Álvaro Uribe Vélez? ¿Lo trató? En ningún momento, doctor, en ningún momento. El hecho de que yo le mintiera a Monsalve, diciéndole, porque fue que le mentí, fue a Monsalve, no le mentí a la Corte Suprema, ni le mentí a la Fiscalía, le mentí fue a Monsalve, a un bandido, de sacarle una verdad, que era cuál, que eran los ofrecimientos del señor Cepeda dados desde el 2011. Entonces, uno trata o sea, como ciudadano y como uribista que soy 100%, le dije, no, yo voy a tratar de estar en esto al doctor Uribe y voy a buscar una persona cercana a él, y entonces por eso me acerqué a la sede del señor Hugo Tobar Marroquín. Pero el proceso que está, o sea, uniendo a Prada es porque dicen que me une a Prada es porque dicen que Prada me buscó a mí y que me manipuló a mí para ir a buscar al señor Cepeda. En ningún momento, es más, el hecho de que encontré a Prada precisamente fue un accidente, porque el señor Mauricio Marroquín me dice, no, el señor se encuentra en Bogotá, esperemos que llegue. Fuimos al aeropuerto, lo esperamos y le comenté, yo tengo un bandido en una cárcel que se dice llamar Monsalve, ¿le interesa a usted la información de que quiere retractar contra el señor del señor Cepeda, del señor Uribe? Entonces me dijo, claro, yo hago una llamada a ver qué pasa. ¿Y usted por qué conocía a Monsalve? ¿Por qué era cercano a él y por qué sabía que Monsalve, sí, señor, se quería retractar? Hace 11 años conocí a Monsalve por medio de un amigo que se llama José Giraldo, alias Andresito, de aquí de Neiva, en esas correrías del San Pedro nos conocimos. El señor Monsalve, lo fui a visitar un día en el 2012 en la cárcel Picota. De eso hay como 3 o 4 entradas a la cárcel a nombre de diferentes presos, como el señor Jurado. Entonces uno dice aquí, ese señor todos los años me decía, no, es que a mí ya me van a sacar, el señor me van a dar la libertad, que a mí ya, si Dios quiere, este otro año salgo, mi hijo, que no sé qué, que dice cuándo. Entonces, que el proceso mío no tiene ninguna validez, que nadie ha mirado mi proceso. En eso le quería decir también al doctor Miguel Ángel del Río, que dice en un momento que yo soy un mentiroso compulsivo y que me va a denunciar ante la Fiscalía. Pasaron ya 2 meses en el debate que tuvimos con la señora Vicky Dávila y no he mirado la demanda que tiene contra mí. Yo sí tengo cosas que decir del señor Monsalve, y Monsalve lo sabe, por eso es que no hacen una demanda contra mí, señor Londoño. Yo sé cositas de ese señor Monsalve que vuelvo y le repito, como los 3 desgollados que hubo aquí en el Huila, que él mismo me mandó a que le buscaran un fiscal para que le taparan ese proceso, cosas como esas, 3 degollados que él mató, se jactaba de decir que casi les cortó la cabeza. Y el señor Miguel Ángel de Río, que dice que esos delitos no tienen que ver nada con el proceso del doctor Uribe. Obvio que no tiene nada que ver, pero es que estamos hablando de un condenado que está metido en el proceso. Entonces vamos a hablar de los delitos que me ha hecho averiguar el señor Monsalve, y es uno de esos. A ver, pero usted conoció a Monsalve, ¿y cuándo supo que Monsalve se quería retractar? ¿Usted estaba en la cárcel? No, señor. Esa es otra cosa que le quiero aclarar a toda la gente de Colombia, que noticias, uno saca una noticia diciendo de que yo estoy condenado por secuestro a 40 años. Tengo mi hoja de vida limpia, doctor Londoño. No tengo antecedentes penales, nunca he estado en una cárcel. Voy a precisamente pedir un paz y salvo de la Fiscalía de que nunca he estado ni preso ni nada por el estilo, doctor Fernando Londoño. Yo no tengo antecedentes penales de ninguna especie. Entonces uno se pregunta aquí, la guerra que hay entre los medios de hacerle daño a uno. Voy a demandar a ese noticiero porque no pueden sacar una noticia al aire de que soy un secuestrador condenado a 40 años. Ese es una cosa que tengo ya por hacer con mis abogados. Bueno, pero quiero insistirle, ¿por qué se entera de que Monsalve se quiere retractar? Porque desde el 2011, doctor Londoño, el señor amigo mío, Andresito, José Giraldo, me dice, a mi patrón lo tiene planillado el señor Cepeda. Yo, ¿cómo? Sí, al man lo tienen viviendo bien ya en la Picota, en la cárcel de Cónvida para ese tiempo, de ahí pasó a la Picota.
y lo tienen viviendo ya bien. Ese man lo tiene bien planillado el señor Cepeda, entonces me interesó saber de ese bandido y dije, porque le he hecho contrainteligencia a todo lo que llama FARC, doctor, pero no he colaborado siempre con el ejército. Es que aquí hay cosas que no saben de pronto de mí, pero he sido informante del ejército muchos años. Entonces uno se pregunta, doctor Londoño, si uno habla con la verdad, pido un polígrafo para que reafirmen de que estoy diciendo la verdad, ¿cuál es la duda ante el señor Prada? Yo sí tengo que decir de la señora de Yanira Gómez que me consigna 1.200.000 un mes después de este escándalo para cobrarle 350 millones a un narcotraficante alias Caballo en Bogotá. Eso se lo dije a la fiscalía y se lo reiteré a la corte. Esa señora sabía muy bien para qué era el dinero y todo. Madre santa y bendita. Bueno, y entonces usted se entera de que Monsalve se quiere retractar y usted lo cuenta. Y yo se lo cuento al señor Prada, que le dije, Prada, el doctor Prada, hágame un favor, mire, vea, yo tengo una información, de pronto les interese, en ese momento había un recurso de apelación ahí para el doctor Uribe, entonces y de pronto le puede servir, yo espero haga una llamada, en eso lo acompañamos a la correría, que me acuerdo tanto que él se cambió ahí mismo en la van se cambió de ropa, y hay testigos de que el señor Prada nunca puso en altavoz al doctor. Esa mentira se la metí yo a Monsalve, a un bandido, no se la mentí, no se la dije a los medios, ni se lo dije a la fiscalía. Es que hay cosas que uno dice, bueno, otra cosa que le quiero decir, doctor, es que tenga cuidado con ese señor Monsalve, y él si va a escuchar esta entrevista, le voy a decir, ese señor, donde le den papaya se vuela, porque ahí no creo que de mí, creo que ese señor Cepeda, así como hizo con Santrich, de hacerle una campaña, de sacarlo a toda costa, puede hacer lo mismo con ese señor Cepeda, con ese señor Monsalve, y donde le den tantico una gabela, porque él sí me lo dijo varias veces, donde me den tantico gabela de una cita odontológica, de una cosa, me les vuelo. Entonces, en ese orden de ideas uno sabe qué clase y qué magnitud tiene el señor Monsalve. Monsalve tiene una cantidad de bienes y de plata como pueden dar de cuenta ahora, que se lo he dicho a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. Es que uno, ¿a dónde están los audios del señor Cepeda y de Monsalve? No he escuchado el primero, doctor. Solamente escuchan los míos y escuchan los de Prada y escuchan los de este señor Cadena, pero no veo ningún mensaje de texto ni de voz del señor Cepeda, que yo sé que tiene que haber hartos. Aquí hay cosas de la justicia que uno se rasca la cabeza a estas alturas, doctor Fernando Londoño. Y aquí nos quedamos rascándonos la cabeza también. Bueno, Carlos Eduardo López. Le quiero pedir un momentico, doctor. Sí, dígame. Quiero pedirles a la FARC que me devuelvan los restos mortales de mi ex suegro secuestrado en el 95, Salomón Sánchez, o que le devuelvan los 300 millones de pesos que pagamos por el rescate de ese señor y mi cuñado, Leonidas Sánchez, en el 93 y mi suegro en el 95. Jamás lo devolvieron, pero que me devuelvan los restos mortales de ellos, que digan a dónde lo botaron. Que esa gente no debió haber muerto en un secuestro. Esa gente era gente trabajadora, que por favor o le devuelvan la plata a la familia, al señor Rosada, al señor Cepeda, que le devuelvan la plata a la familia, que fueron 300 millones que se pagó en ese tiempo, señor Fernando, que uno se pone a ver las FARC ahorita, dice reparación y bienes, y la verdad, y a dónde están las verdades, tanto que hemos luchado por saber en dónde se encuentran los restos mortales de mi suegro. Bueno, pregunta que se perderá en la nada, porque así sí, se claro. Están perdiendo en la nada tantas cosas. Bueno, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad, Fernando. Carlos Eduardo López. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, ustedes también se estarán rascando la cabeza, ¿no es cierto? Pues, doctor Fernando, varias aclaraciones que hacían falta en medio de todo esto. Una de ellas era quién era realmente el testigo o este personaje que entra al proceso del expresidente Uribe y por qué razones. Hablamos de Carlos Eduardo López, a quien la Corte ha dicho se llama o le llaman caliche, porque nadie sabía si era una persona que venía de estar en una cárcel y por eso había conocido a Monsalve, o por qué razón llegó al proceso. Y bueno, también quedan muchas dudas, muchas preguntas, pero por lo menos sabemos que no se trata de una persona que estaba vinculado o que estaba metido en un proceso y por lo mismo en una cárcel. Él dice que nunca estuvo en una cárcel y eso sí sería muy fácil de rectificar si es que realmente estuvo en alguna cárcel.
Pues un Así es, certificado sí. Pues un de todo certificado el del registro, INPEC. evidentemente. Claro. En 2 minutos. En 2 minutos, pero no han podido sacar la prueba de que este hombre estuvo en una cárcel. Carlos Eduardo López, llamado por la Corte Caliche, estaba con nosotros en la hora de la verdad.